tal, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro video podcast del show de Juan Pablo Montoya, aquí en As Colombia. Montoyas que viene con mucho tema para hablar, Juan, desde Barcelona, segunda semana consecutiva haciendo podcast en vivo y mucho tema para hablar porque tenemos lo que pasó en el Gran Premio de Mónaco en carrera y en clasificación también, muy interesante, y todas las decisiones de la FIA, porque hay cambios para el reglamento, pues se confirman los cambios que se habían medio anunciado y tenemos notificaciones del sistema Duo también, así que los saludo, Juan, tema para hablar y cómo lo recibe Barcelona. Bueno, Valentina, un saludo a ti y a toda la gente. Barcelona me recibe bastante bien, un poco cansado, peluqueado, ya tendríamos peluquearnos otra vez para televisión. Bien, la verdad, bien. Mónaco fue muy interesante por todo lo que pasó. Tuvimos por un lado, Antonelli no lo para nadie por ahora. Mercedes va muy bien. Red Bull con un poco de problemas. Hamilton sigue con buen ritmo. Y está empezando, lo interesante de Hamilton es que desde Japón cambió los frenos. Y los frenos son cruciales porque cambian la sensación del piloto. Cambia cuando uno espicha el pedal. Los Brembo, cuando tú tocas el pedal del freno, es súper agresivo. Y tú sientes que el carro para muchísimo. Pero al final de la frenada no son tan buenos. Y pasó a los Carbon Industries que llaman CI. Que son lo opuesto, que es lo que yo usaba. A mí me gustaban más los Carbon Industries, yo también usaba esos, que tú espichas el freno y tú crees que el carro no va a parar tan bien y al final de la frenada agarran muchísimo. Entonces era una por otras, pero bien, la verdad, desde todo esto fue un fin de semana sólido. Hubieron la bandera roja al final, que realmente yo pensé que ahí Ferrari iba a tener una oportunidad con Hamilton de ganarse la carrera. Le hice mucha fuerza y la largada de Antonelli fue increíble y el ritmo que llevaba Antonelli todo el día fue muy, muy superior. Juan, me parece muy interesante, digamos, hablando un poco de ese Gran Premio de Mónaco, que vayamos un poco por partes porque habíamos analizado pues antes de la carrera que iba a ser un fin de semana muy importante para los dos pilotos de Mercedes, ¿no? Para Antonelli de seguir consolidándose en el liderato del campeonato y para Russell de tratar de cortar algo de ventaja, y la verdad es que Antonelli no le dio la oportunidad a Russell en ningún momento. Pues ahora lo que pasa es que tenemos a Hamilton segundo en el campeonato. Entonces ahora va a pasar una dinámica interesante. Por un lado, Hamilton tiene vida nueva y va a luchar, y Ferrari va a luchar mucho para mejorar. Y por otro lado, ahora Antonelli sí tiene un gap muy grande, pero ya no está pensando solo en Russell. O sea, donde Russell empiece a ganar y Hamilton le empiece a quitar puntos, esto es una bola de nieve que puede cambiar toda la dinámica del campeonato. La dinámica del campeonato y la dinámica de Mercedes, porque ahora que usted lo menciona, porque claro, para poner en contexto a las personas que de pronto, claro, saben que Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Mónaco, pero no están familiarizados con cómo está el campeonato. Ahora Hamilton es quien está segundo en el campeonato a 66 puntos, George tercero a 68. ¿Usted cree que ya esta diferencia y el hecho de que ya Hamilton suba segundo en el campeonato cambia un poco los roles dentro de Mercedes? ¿Pasa Kimi Antonelli a tener prioridad en ciertas situaciones? No, en Mercedes todavía no. Si preguntan qué está pasando, les voy a contar qué está pasando. Ayer estaba alquilando el carro cuando llegué a Barcelona y Europcar tienen un sistema digital para las licencias y el pase de conducción, y me dijeron que mi pase colombiano era chimbo. Y no me alquilaron el carro. Y les dije, no es, vale la aclaración, la aclaración, no es chimbo. Es de verdad. Y tengo el internacional que lo acompaña, tenía el pasaporte, tenía todo. Y no, es que le tomé la foto y en base al sistema dice que es 70, que hay una posibilidad del 70% que es un documento falso. Le dije, pero si ustedes son españoles, ustedes no ven muchos padres colombianos, ¿cómo van a decir eso? Y no, y les importó un carajo y me dejaron sin carro. Ya. Entonces, con pago hecho. Eso estoy haciendo, estoy pidiendo que me vuelvan mi plática por lo menos. Pues bueno, Juan, para volver un poco al tema de la Fórmula 1 después de la polémica del alquiler del carro, que al final... Qué mal genio. Pues sí, buenísimo, me salió 3 veces más de lo que me iba a salir porque fue el último minuto. Gracias. Bueno, se solucionó, pero... Ya sé con quién no volver a alquilar. Ya sabe con quién. Si es colombiano, no van a alquilar, que después no les alquilan el carro. Ahí la indirecta de Juan Pablo para las personas que vienen a España y a Barcelona. Yo sé, pero a mí me aterró. Pero bueno, en otras noticias. No. La verdad, fue muy interesante. Por todos lados, Mónaco fue interesante.
también lo que dices tú, hay un rumor que hubo una reunión muy grande con Max Verstappen en Austria. Sí. Los tailandeses, todos estaban allá. Lo interesante de la reunión es que los chismes, porque tuve una llamada hoy, hoy es jueves y ahora cuando llegue ahora al circuito tengo que estar para el show del que hacen siempre los jueves y hablamos de ese tema lo que dice todo el mundo es que cuando salieron de la reunión todo el mundo estaba contento y habían risas y todo, entonces que creen que eso es una buena señal de que las cosas van bien. Para Max en Red Bull. Para Max en Red Bull. Para que se quede en Red Bull. Pues. Exacto. Lo que dijiste tú de la Duo, que es el ajuste de potencia, que para sorpresa de mucha gente la referencia no es Mercedes, sino es el motor del Ford. El Red Bull. El motor de Red Bull, sí, pues es sí, Ford. Entonces, desde ese punto de vista es muy bueno para Mercedes y para Ferrari. Ferrari va a tener una ganancia muy grande. Una de las preguntas que tengo es, si uno tapa parte del exhausto, ¿no le quita potencia al carro? Porque eso era una de los ajustes que había hecho Ferrari, ¿no? Claro, si tú miras todo el mundo después de que Ferrari tiene ese alerón grande en el exhausto, todo el mundo empezó a poner algo pequeño. Pero lo que tiene Ferrari es muy grande. Y yo no sé si eso afectará a ese punto, terminar afectando algo la potencia, no sé. Pero si afecta la potencia, Juan, para explicarle como al fan común y corriente, si afecta la potencia, entonces, ¿cuál es el objetivo de que Ferrari tenga eso? Es un objetivo aerodinámico. Claro, básicamente todo el humo y el chorro de presión del exhausto va derecho a una rampa que empuja el carro para abajo. Es como sacar la mano por la ventana. Que sientes que te empuja y te mueve la mano, eso está haciendo todo el tiempo eso. Pero si estás poniendo esto, estás haciendo que el flujo no salga tan limpio, teóricamente. En contraparte, pierde potencia el motor. Pues puede, no, debería existir al que afecte algo. Me sorprendería que algo que, pues, de pronto está suficientemente lejos del exhausto que no afecte, no sé. Esto es chisme, yo pensando que puede afectar eso. Ahora, para también como refrescar un poco la cabeza, básicamente con el Aduo lo que sucede es que toman a Red Bull como referencia, como el mejor motor. Y es el motor de gasolina solamente, no miran la parte eléctrica, solo el parte de motor de gasolina. Exacto, el ICE, el IC. De combustión interna. Exactamente, el motor de combustión interna. Exacto, entonces la referencia Red Bull, si se dice que fue lo que encontraron, que Mercedes está un 2% detrás, entonces puede tener una mejora adicional durante la temporada. Pero Ferrari tiene 2. Honda y Audi tienen 2. Entonces, bajo esa lógica, uno pensando con la malicia colombiana, entonces no es estratégico de Ferrari también. Si lo hicieron estratégicamente, son unos genios. O sea, porque... eso es lo que estamos hablando, es malicia indígena y puede ser chisme, pero yo el otro día miraba eso y decía, oiga, tiene que hacer algo. Porque claro, ponen el alerón en el exhausto, eso les da más aerodinámica, pero van a tener el Aduo que les va a permitir mejoras para el motor. Exacto, dicen de pronto empezamos el año así y después no, porque lo que miran realmente es la potencia que pasa por los ejes, pues la que transmiten a la rueda, no la que hace el motor fuera del carro. Entonces, no sé, es súper interesante, es súper interesante. Pero... Especulación, buen chisme. Que a propósito de los motores, ya que estamos hablando de este tema, ya vamos a tratar más temas del Gran Premio de Mónaco, por supuesto, pero de los motores hoy hablábamos con Nico Hülkenberg, decía un poco el tema de que Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, hablando de Audi, que Audi desde el tema de chasis lo tiene muy claro o va por muy buen camino, pero que el principal problema de Audi es el motor y se ve reflejado un poco con esta evaluación del Aduo. Juan, ¿usted cómo ve esa perspectiva de evolución también de ellos ahí? Es raro porque el frente del Audi se ve muy bueno. Para mí la parte de atrás del Audi no se ve tan bien. Y a mí me ha tocado hacer muchas transmisiones en prácticas desde la pista. Y cuando lo miras por detrás, como la parte de adelante sigue los baches y hace todo muy bien, la parte de atrás no me parece que van en pareja. ¿Sí me entiendes? Normalmente el carro, si tú miras el Mercedes, entra y todo va junto, el Ferrari va todo junto.
y el Audi son dos carros diferentes adelante y atrás. Como que no cuadra uno con el otro. Juan, hablando de Mónaco, porque tenemos muchos temas para tratar, bueno, Kimi Antonelli se llevó la pole tremenda peleando con Max Verstappen al final, que parecía que Max se iba a quedar con la pole, pero termina quedándose la Kimi Antonelli. Quedamos esperando más de Leclerc este fin de semana, bueno, omitiendo por supuesto que ya hablaremos del accidente que tuvo en carrera, en cierta forma relacionado con los frenos. Quedamos esperando más Yo no de creo que el Leclerc. accidente, empezamos por ahí, el accidente de Leclerc no fueron los frenos. O sea, usted dice que eso es puro cuento. No, es puro cuento porque esto es para alguien, para los latinos, lo van a entender muy bien porque las carreteras en Colombia y en Latinoamérica a veces hay mucho mugre por fuera y hay piedra suelta y cuando nos llega la piedra suelta el carro pasa derecho y se puede no meter un susto muy fácil. Básicamente el pavimento en la última curva se estaba rompiendo y si miran, si quieren cojan el video de primero Stroll, si miran cuando estrella la llanta izquierda está llena de piedras, la derecha está limpia y es porque cuando él voltea la llanta pasa puro por el hueco y pasa derecho. Y si miran la rearrancada, Antonelli va por dentro del brinco, Hamilton va por dentro del roto, Hamilton va por dentro y Leclerc pasa la llanta puro por encima, se estrella y si miran Hadjar, cuando voltea también le pasa un poco pero no va tan rápido y tiene toda la dirección y se ven las llantas así resbalando del Red Bull como diciendo ¡ay, por favor, cruce! Cruce, no se choque. Exacto. Entonces, y si miras después que limpiaron y arreglaron eso, se acabó el problema. Pero ahí no, para mí ahí no fueron los frenos. Para mí fue eso. El problema es que uno cuando está manejando el carro no piensa que haya eso en la pista. Entonces cuando uno frena y se bloquean las llantas, uno dice esto sí fue madre freno. Y esa es la tendencia que tiene el Brembo. Ser un freno, pues es muy eficiente, pero es muy agresivo inicialmente. Ahora, supuestamente ya ya Leclerc va a probar este fin de semana lo que está haciendo Hamilton, pero ahí también hay un... Pero es que eso no siempre es bueno. Porque si tú llevas... ¿Cuántos años lleva en Ferrari? Leclerc lleva desde 2019 en Ferrari. O sea, lleva 19, 20, 21, 22, 7, 8 años. 24, 25, 26, sí, 8 años. 8 años en Ferrari manejando un estilo de frenos y está cómodo con esos frenos y va a cambiar los frenos, le va a cambiar todo el feeling, toda la sensación. Entonces, eso automáticamente no es tan bueno. Eso automáticamente no es tan fácil y no es tan bueno. En cambio, Hamilton, cuando entró a McLaren, ya estaban esos frenos porque yo los llevé a McLaren. En McLaren tenían Brembo cuando yo llegué y pasaron a esos frenos porque a mí no me gustaban los Brembo. Entonces empezamos con esos frenos y en Mercedes, toda la vida en Mercedes usan esos frenos también. Sí. Entonces, cuando tú tienes una sensación y te gusta la sensación y te dan una cosa diferente, no te va a gustar, no le va a dar confianza, no se siente bien. Y entonces a Leclerc le va a tocar adaptarse y eso realmente no es la solución. Es diferente. Entonces, eso es súper controversial porque históricamente Brembo y Ferrari siempre han ido como pareja. Nosotros en Williams los probamos una vez y y pensamos usarlos una época y no lo hicimos porque Ferrari tenía como el monopolio de los frenos y no garantizaban siempre tenerlos. Y ahora, ¿qué pasa con esa alianza justamente? Pues es que la alianza es ganar carreras. O sea, ¿a qué vinieron? Vinieron a ganar carreras y hay que hacer todo lo posible para ganarse las carreras. Juan, hablando de ganarse carreras y hablando de podios también, nosotros hemos hablado ya, bueno, el trabajo de Kimi Antonelli que consigue esa victoria en un circuito como Mónaco, que Juan, usted que ganó en Mónaco, lo sabe bien. Y particularmente por todo el perfil que teníamos este año, también el piloto hace una gran diferencia en Mónaco, particularmente en la clasificación. Y si miran la grilla, los 3 primeros eran 3 equipos diferentes. Entonces fue una grilla muy mezclada como se esperaba venir. Y fue bueno, fue muy chévere. Los carros. Lástima que no se le da el podio. ¿A quién? ¿A Gasly? Sí, y ellos siguen peleando. Ellos siguen peleando y tienen un argumento muy bueno. A ver,
explíquenos, Juan, ilústrenos y explíquenos, porque lo viene Juan TV, se lo va a pedir, por supuesto, también para el podcast, el problema del pit lane de Mónaco, porque básicamente ese fue uno de los temas de la carrera, de todo el final de la carrera, desde las paradas en pits, la cantidad de penalizaciones que tuvimos por acelerar en el pit lane, cómo se presenta No, es que no aceleraron el pit lane, ese es el problema. El problema es que uno mide la velocidad en base a distancia. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? ¿Cuánto tiempo te demoras pasar de punto A a punto B? Y de menos tiempo, pues vas más rápido. Y así calculan la velocidad. No lo calculan, no miden la velocidad interna del carro, de la llanta, a qué velocidad va la llanta, sino a qué velocidad, qué tanto tiempo se está demorando de punto A punto B a punto C. Lo que pasa es que la entrada de Mónaco y la salida de Mónaco tiene como un zigzag. Y si uno se queda dentro de las líneas del zigzag, es más distancia, pero es como lo crearon. El problema es que cuando entran la gente corta la curva y es permitido cortar la curva. En muchos sitios, para que la gente no corte la curva, ponen conos. Aquí, eso es el argumento diciendo, ustedes hicieron el pit lane, yo entré al pit lane derecho y yo no corté la curva. Pues yo corté, las rayas las corté, pero fui derecho al lado rápido, es como una curva. Entonces, pueden decir que ellos usaron la mayor cantidad de pista por un lado. Por el otro lado, eso es el argumento que ellos van a dar. Por el lado real, desde que yo voy a Mónaco, siempre nos decían, ¿qué es dentro de las rayas? Porque ellos, si uno no pasa por dentro de las rayas, lo van a penalizar. En IndyCar, por ejemplo, en Mid Ohio, que la entrada de pits es una bajada y una curva a la izquierda de 90 grados, así estás en el primer pit, tienes que pasar por fuera, porque si cortas, automáticamente el carro van a pensar que estás yendo muy rápido porque cortas la distancia. El argumento que tiene Alpine dice, venga, nosotros no realmente entramos por donde era, fuimos al box, pues cortamos hacia la línea rápida por donde se puede pasar, no hicimos nada ilegal, ilegalmente el carro nunca pasó de 60 kilómetros por hora. Entonces, desde el punto de vista de ellos, también tiene un argumento muy bueno de decir, venga, yo no hice nada mal, porque el carro nunca fue más lento, no puse en peligro a nadie, no corté camino de aposta, solamente hice lo que es posible hacer. Que también es un argumento muy real, porque si tú pones un cono y paras el cono y tú puedes pasar al lado del cono, y si pasas al lado del cono estás cortando pista, el problema es este. Si Alpine gana ese caso, ¿qué pasa con la penalidad de Hamilton? ¿Qué pasa con la Russell quedó fuera de los puntos? Russell tuvo 5 segundos, luego tuvo otros 5 segundos porque no cumplió la de los 5 segundos anterior. ¿Y entonces que le van a devolver las posiciones a todo el mundo? Entonces realmente, personalmente yo creo que no se las van a perdonar, porque les van a decir que es en base a distancia. Y el próximo año van a ajustar la entrada de pits para que no pase eso. Para que no pase lo que vimos este año, básicamente. Que se me hace curioso, porque en realidad si eso siempre ha sido así, yo no recuerdo un Mónaco con tantas penalidades por algo parecido. En práctica hubieron penalidades. Hubieron como 4 penalidades en prácticas. Y la gente piensa, uy, no, pero es que la penalidad de Hamilton fue 60.01. O sea, por 0.01 de kilómetro por hora lo penalizaron. Juan, bueno, hablando también de otros temas, además de Mónaco, por supuesto, tenemos que hablar de la FIA y de las decisiones que básicamente está tomando para lo que se viene en lo que queda del año y lo que se viene para 2027-2028. Acá lo hemos discutido muchas veces, mucha polémica con las nuevas regulaciones, y finalmente acordaron ajustes. Se mantiene el reparto de 53-47 en favor del motor de combustión interna para esta temporada 2026. En 2027 este 53-47 se convierte en 58-42, y en 2028 pues llega al 60-40, digamos, del que se había hablado, ¿no? Ahora hay otro tema, y es que también cambia el flujo de combustible, aumenta el otro año un 5% y luego un 13%. ¿Cómo se va reflejado esto en pista? O sea, ¿verdaderamente van a lograr algo? Claro, a ver, lo que están tratando de evitar
es seguir el sistema de baterías, seguir usándolo porque ese es el nuevo reglamento, pero ponerlo de una manera que no pase lo que está pasando, que se queden sin batería. ¿Sí me entiendes? Evitar eso un poco, aunque eso pasaba antes. El problema es que la gente no lo hablaba, pero eso ya pasaba antes. Sí. Y el motivo que les dan más gasolina es porque desde más gasolina tengas tú más aire, pues, ¿me entiendes? Tú estás limitado siempre en hacer potencias, qué tan grande es la explosión. Y si tú pones más gasolina va a ser más potencia. El problema es que si pones más gasolina no llegas al final de la carrera. Juan, hablando de la gasolina, ¿qué tan importante es justamente en la Fórmula 1 actual? La gasolina siempre es súper importante y porque los aditivos que tiene y todo lo que tiene va a marcar mucha diferencia en qué tan buena llega a ser la gasolina para la potencia, la seguridad del carro, para la temperatura de los pistones, todo eso marca mucha diferencia. Pues Juan, le cuento a usted y a todos los oyentes que llegaron los nuevos combustibles Terpel GT Premium reformulados para darle más potencia, ahorro y protección a sus vehículos en cada tanqueada. Terpel sabe que sus motos, carros, camionetas, camiones, tractomulas o incluso las maquinarias que hay en la industria merecen lo mejor para que cada recorrido u operación sea con lo mejor, y es por eso que desarrolló esta nueva línea de combustibles super premium que les da todo lo que buscan para que nunca se detengan. Ya está disponible en varios lugares del país y próximamente va a estar disponible a nivel nacional, así que consulten las estaciones de servicio con producto disponible y los términos y condiciones en www.terpel.com/GT Premium. Terpel, patrocinador oficial de la mejor energía. Ahora todos nuestros combustibles son Terpel GT Premium, reformulados para darle más ahorro, potencia y protección al motor de tu vehículo. Terpel, patrocinador oficial de la mejor energía. ¿Usted cree que, por ejemplo, este tipo de decisiones también son una motivación para pilotos como, por ejemplo, Max Verstappen, que ha sido muy críticos, muy vocales con las nuevas regulaciones, a quedarse? ¿Usted cree que, por ejemplo, bueno, ya Max se reunió, hablamos de la reunión en Austria con... Pero la reunión no tiene nada que ver con esto. No, pero todas estas señas, ¿usted cree que son una motivación para quedarse? Como, ok, esperanza de que pueda algo cambiar. ¿Tú realmente piensas que Max iría? No definitivamente, pero que se tomara un año sabático no me sorprendería, la verdad. Pero si tú te tomas un año sabático y las reglas no cambian, entonces ¿qué haces? ¿Te tomas 2, 3, 4, 5? ¿Esperas a que anuncien nuevas reglas? Pero las nuevas reglas para el 31, 30 o 31. ¿No era 2030? No. Creo que es 30 o 31, son cada 5 años. Sí, bueno, empezaron 26, 2016, 27, 29, 30, sí, para el 31. Exacto. O sea, si te va a tomar año sabático por esto, ya tienen que ser 3 o 4 años sabáticos. Entonces yo no creo. Yo normalmente, si tú miras ya los pilotos, y yo lo dije al principio del año, ¿te acuerdas cuando lo hablamos? Al principio se van a quejar mucho y todo mientras aprenden a manejarlos y entender los sistemas, cómo funcionan. Y hoy en día ya no es tema de conversación. Ya esto no lo hablan. Ya lo que están tratando de hacer es afinar todas las reglas para que maximizar las carreras y que sean mejor. Una cosa que es para mí que se nota mucho es que hay muchos menos sobrepasos. Y lo dijimos, ¿te acuerdas? Sí. Que cuando ajustaron las reglas y limitaran eso, iba a cambiar cuántos sobrepasos habían. Pero sí es verdad que las clasificaciones han sido mejores, me parece a mí. Las clasificaciones y las carreras, las carreras en sí de todas maneras siguen siendo muy buenas. Canadá fue muy buena. Canadá fue buena, Mónaco fue bueno. A ver, Mónaco, ¿quién se esperaba que la carrera de Mónaco fuera tan emocionante? Sí. Porque realmente Mónaco Nadie. normalmente no es tan emocionante. La clasificación, como el pico de Mónaco normalmente es el sábado por la tarde en clasificación. Entonces... Juan, hay muchos temas que aún no hemos tocado del Gran Premio de Mónaco y uno de esos fue, bueno, la posibilidad que tuvo Checo Pérez de sumar su primer punto con Cadillac. Lo perdió por también ¿Qué pasó? penalidad. A ver, sé qué pasó. A ver, el primer error lo cometió que se puso en el box que no era. Y en la posición de la grilla, No, pues. fue porque estaba en el sitio de Bortoleto. Él tenía que haber dejado un espacio libre. Exacto. Porque cuando se puso en el cajón y mostraban el replay, yo estaba viendo la transmisión en español y yo decía, ok, está un poquito como en el límite, pero para penalizarlo por eso, y es que estaba en el cajón equivocado. Exacto. Y después, ¿qué pasó? Dijeron que fue también algo en la largada, pero no mostraron qué pasó.
Entonces no sé si le saltó la largada o está fuera del cajón. Una cosa que es complicadísima en Mónaco es que tienes la pared, la recta no es recta, sino es una curva, es así. Y entonces tú tratas de, si tú te pones derecho en el cajón, tú estás largando contra la pared. Entonces la gente trata de apuntarse para afuera y es muy fácil que la llanta delantera derecha queda por fuera. Si tú miras la primera largada de Checo, la delantera derecha, él estaba apuntando hacia la línea de adentro y la delantera derecha estaba como en el límite. Max también estaba apuntando hacia la línea. Pero es que toca, pero eso es Mónaco. Sí. Entonces, no sé, yo no sé, lastimadamente no sé por qué. A ver, por un lado muy chévere por Fernando y Aston que el punto para ellos. pero ese primer punto de Cadillac donde hubiera sido en Mónaco hubiera sido monumental. No, y supremamente Y lo hicieron, y estuvieron competitivos. Yo hice la primera práctica, 2 prácticas, la primera y la tercera práctica en pista, y el Cadillac desde que salieron se veía cómodo el carro, Checo se veía bien, y hay que notar otra vez la diferencia entre Checo y Bottas. Sí, ahí va a pasar algo. Yo personalmente pienso que va a pasar algo. ¿Usted piensa que Bottas termina la temporada o no? Depende si Fórmula 1 le diera una concesión a Hertha de correr antes de tener todas las puntos de la licencia. Pero usted cree que si Fórmula 1, o sea, acá, claro, está el elemento de que Hertha aún no tiene la superlicencia. Pero si Hertha hace los viernes... ¿Lo suben? Sí. No, para mí Hertha está en Fórmula 1 el próximo año. Y por Valtteri, estamos suponiendo todos... Sí, yo no sé cómo son los contratos, ahí no estoy... Pero como pintan las cosas, si uno tuviera que decidir en este momento de Cadillac, es claro que Valtteri saldría y entraría Hertha, teóricamente. Pues para eso lo trajeron a Fórmula 2. Sí. Y mucha gente va a decir, pero ¿por qué lo van a montar si no va rápido en Fórmula 2? Y es porque él hizo unos test en Fórmula 1 hace muchos años y le fue muy bien. Entonces tienen la esperanza de que le vaya bien, por un lado, y por el otro lado... Su pasado en Indy. Sí, el pasado en Indy. Y para ellos lo que pasa en Fórmula 2 no es tan relativo, no les importa tanto. Es más como lo dijimos incluso al inicio de la temporada, que Hertha se familiarice con las pistas, con, por ejemplo, no sé, temas como la ventana de los neumáticos, que es diferente en F2 y en F1, pero me imagino que F2 tal vez tiene más cercanía que la Indy, tal vez. Sí. Con Fórmula 1 en ese sentido. Entonces, bueno, al final eso es lo que está haciendo Colton Herta. Otro piloto del cual se habla mucho, porque hablamos de la posibilidad de que de pronto Bottas no termine la temporada o no siga para el año entrante, y otro piloto es Ocon. Sí. Con Rafael Cámara, que bueno, Rafael Cámara este fin de semana no fue un fin de semana muy positivo pero para él. Ganó la sprint, eso fue muy bueno. A ver, la velocidad de Cámara es muy buena siempre, pero Cámara no ganó la sprint. Sí, Cámara ganó. Hizo la pole. Sí, hizo la pole. El que ganó fue Noel, exactamente. Noel ganó la sprint, Cámara hizo la pole, iba ganando la carrera y tenía su ventaja y sí, saliendo de pits perdió 8 segundos. Un outlap muy malo. No, en el sector de la mitad, contra la gente rápida en el sector de la mitad fueron 8 segundos. 8 en un sector de 50 segundos. Ahora le pregunto a usted, Juan, porque de hecho me lo preguntó mucha gente, no fue solo cosa mía, y le pregunté incluso hasta a Sebas, ya hablaremos por supuesto también del fin de semana de Sebastián, pero es normal este tipo de radiocomunicaciones tal vez un poco más agresivas en estas categorías, y lo hablo es porque, bueno, a Cámara, el ingeniero, básicamente, para las personas que de pronto no vieron la carrera de F2, Rafael Cámara, brasileño, que se habla mucho de que pueda subir a reemplazar a Esteban Ocon en Haas, pierde el auto solo, se sale solo, y la comunicación con Canadá el ingeniero pasó por, sí, es que en Canadá trató de pasar a Beganovic donde no cabía. Yo no sé, pero sabes que eso fue muy fuerte, básicamente. Sí, pero nosotros corrimos contra Cámara en karts y era igual. Esa es la tendencia de él. Él es muy rápido, pero si tú miras cuando son grillas invertidas en F3, él casi no ganaba posiciones de donde arrancaba, pero en las carreras que arrancaba primero normalmente se las podía ganar por la velocidad que tiene. Entonces muy bueno, tiene mucha velocidad, pero la parte de las carreras no es tan bueno, pues comete mucho error. Y yo creo que el problema es que
como está la posibilidad de lo de F1, empieza la presión de que necesito que me vaya bien, que necesito no cometer errores, que necesito mostrar. Claro. Y ahí es cuando los errores grandes vienen. Pero, no sé, hay que ver qué va a pasar ahí. Bueno. Porque ahí hay mucha gente, no solo Camara, Yuki Tsunoda podría ser otra opción. Mejor dicho, la lista es larga. Es que eso es la realidad de Fórmula 1. La lista es grande y la gente que aparte de talento, la gente que tiene plata para poder llegar ahí es muy fuerte. Juan, hablemos entonces también, por supuesto, de Fórmula 2 de Sebastián Montoya y de cómo vimos ese fin de semana de Mónaco. Un fin de semana que entrevistábamos a Sebastián y decía lo positivo que volvieron a encontrar velocidad. Sí, no, el carro, estábamos rápidos, estábamos muy rápidos. Aceleró 1 metro antes. La verdad, si tú miras, personalmente no se ve el error, pero se le fue un poquito de frente el carro. En la última curva de Mónaco tiene un bache y cuando pasó el bache se le fue de frente el carro y pensó que salía. Yo entiendo, es complicado porque uno de afuera dice, ay, pero debías haberte esperado. No, si uno tiene la salida ahí, uno quiere acelerar y alcanzó a tocar la pared y nos mató la pegada a la pared. Pero realmente la velocidad era buena. Estábamos para clasificar segundos o terceros en nuestro grupo. Veníamos a 1/10 de Camara. ¿Era Camara en nuestro grupo? Sí, Camara fue Sí, el de décimo, el grupo de Sebas fue el de la pole. Exacto, entonces estábamos a 1/10 de Camara. Y hubiera sido una muy buena clasificación. Y uno dice, uy, hubiera sido un fin de semana bonito. Pero por el lado positivo, fuimos rápidos. En el primer sector estábamos a 0,1 no, ni siquiera, como a 3 centésimas de morado. Y fuimos morados varias veces en clasificación. En el segundo sector estábamos cerca y en el último sector nuevamente es el mejor sector de Sebastián. Entonces nos dolió un poquito que no pudiéramos cerrar la vuelta. Y es la realidad de Fórmula 2, es que son 3 vueltas. Y con las banderas rojas y todo es bien complicado. Pero es en donde estamos y es donde toca hacer el trabajo. Pero la verdad contento, yo contento. Obviamente en el momento le da uno rabia y todo. Y yo lo doy duro. Pero bien, las carreras la verdad muy tranquilo en la sprint, no había mucho que hacer y muy tranquilo. Y en la otra, la verdad, hicimos la estrategia que pensamos que hicimos que era la buena. Para nosotros nos sorprendió que todo el mundo estaba en la otra llanta. Y fue bien, fue bien. Lo único que fue que él, para evitar como él sabe que lo penalizan por todo, él respira y lo penalizan. Entonces bloqueó las llantas defendiendo de Villagómez y pensó que Villagómez estaba al lado. Entonces los oficiales pueden pensar que como estaba acá y Sebastián pasó derecho, es que él se pasó en la frenada y bloqueó para ganar una ventaja y que no lo pasaran. Y entonces así lo ven como, por hacer eso lo ven como haber hecho una ventaja. Sí. Y entonces él aflojó, esperó que pasara Villagómez y al haber hecho eso, pues perdimos una posición con Fittipaldi, pero de ahí el ritmo de carrera fue bien, manejó las llantas, todo, se hizo un buen trabajo. Puntos. Sí. Al final. Sumamos puntos, que poder decir en Mónaco que sumamos puntos es muy bueno. A ver, llevamos unas carreras sumando puntos de posiciones que no esperábamos sumar. Exacto. Ya ahorita esperamos lo que dijimos, lleguemos a Europa y las cosas deben mejorar y deben calmarse y yo creo que vamos por buen camino y ya, vamos a ver. Sí. Juan, hablando un poco de Barcelona, porque por supuesto que tenemos que hablar de este fin de semana, yo no sé si nos quedaron temas pendientes de Fórmula 1 de Mónaco. Bueno, hablamos de lo de Stroll, hablamos de, Alpine, bueno, Gasly, que lastimosamente pues no se le da su podio, se le da el podio a Hadjar, podio importante de su primer podio con Red Bull, pero el resto de equipos, Vicar un poco desaparecido. Vicar tuvo problemas mucho con la dirección, entonces no sé qué les tocó cambiar y yo creo que se sorprendieron un poco cuando llegaron a la primera práctica y no tenían suficiente dirección para hacer las U's. Y es chistoso porque en televisión la U se ve súper cerrada, pero si vas en Mónaco en vida real, eso no es tan chiquito. No. Esa U, la del Fairmont que se ve chiquitica, eso es bastante amplio. La horquilla es
Sí, Sí, la sí. hace un bus. Pues la hace un bus tranquilo, La en un hace un bus carril. tranquilo, yo la hice en el bus. Exacto, eso no Sí. tiene mucho misterio. Y en el Fórmula 1 y un carro de carreras es full dirección y espere que el carro voltee. Sí, claro. Entonces eso es un poquito diferente. Pero no, yo creo que ya mirando aquí a Barcelona, Barcelona va a ser interesante porque es una pista que todo el mundo conoce, que todo el mundo sabe que viene, que todo el mundo ha venido 1000 veces. Es una pista que a unos equipos les va a beneficiar. Yo creo que el McLaren les va a ir muy bien acá. Pienso que el Mercedes va a ir muy bien acá. Yo diría que acá sería Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull. Depende cuánto peso le han quitado al carro. Yo no sé en qué va eso, pero esta es la pista una de las pistas que el peso del carro afecta más. Entonces en Mónaco no afecta tanto, en Canadá no afecta tanto. Bueno, en Canadá sí afecta, pero no tanto. Pero aquí- Aquí es donde más afecta. Y aquí la parte aerodinámica es súper importante porque las curvas son muy largas. Entonces aquí la parte de grip aerodinámico es más importante que el grip mecánico. Por eso creo que Ferrari no va a ir tan bien acá como iban en Mónaco. Y bajo esa lógica, de pronto, por ejemplo, también lo que usted comenta, Juan, del peso, de la importancia del peso en un circuito como este, ¿usted cree que bajo esa lógica, bueno, Red Bull podría tener un mal fin de semana y Williams también tal vez no sería tan competitivo, puede ser a Williams complejo? yo hice una entrevista, mi primera entrevista con un piloto de Fórmula 1. Felicitaciones a... No, pero usted los entrevista en el post. Sí, De he hecho el las post, no, pero carreras, sentarse sí. el 1 a 1. Su primer one-to-one con un piloto Sí. de Fórmula 1. Uy, qué emoción. Ay, qué emoción. ¿Cómo, No, pero cómo salió lo chévere. preparamos? No, fue muy chistoso. Y empecé la vaina y dije, para aclarar, es mi primera, por si la embarro. Y dije alguna barbaridad, pues no grosería, pero dije alguna... Dije, ya lo dije, no sé si lo puedo decir. Eso lo pueden editar. Y Albon se reía, me imagino. Algo muerto de la risa, pero fue una conversación chévere y al final de la entrevista me dijo, oiga, muy chévere, muchas gracias. Entonces, la verdad fue chévere. Bueno, y hablando con Alex, Juan, ¿cómo ve usted esa situación en Williams y lo que usted comenta, que puede ser un fin de semana muy retador teniendo en cuenta pues este challenge, este reto tan grande que tienen con el peso? No solo el peso, eso es muchas cosas. De lo que dijo Alex es que ellos saben que siempre que las curvas son muy largas, ahí es donde más sufren y donde más tienen problemas. Y Barcelona es una curva larga tras la siguiente curva larga para la siguiente curva larga. Entonces es como bienvenido al dolor de cabeza. A mí Barcelona, a ver, hice mi primer podio acá, pero a mí me costaba, no me costaba, pero no me gustaba. No, uy. La verdad, di tantas vueltas en Barcelona, hacíamos tanto que los test acá. Sí, éramos todas las semanas acá metidos. Y entonces es muy complicado porque todo el mundo hace 800.000 vueltas, entonces hacer diferencias es muy complicado. Que a propósito, Juan, Barcelona al final diría que es el circuito favorito de los equipos para testear, para probar cosas Por donde temperatura. tradicionalmente... Pues por ambiente, porque si uno pudiera probar, Silverstone sería buenísimo, Spa sería buenísimo, pero son pistas que cuando tú donde pudieras hacer test normalmente, el clima es muy malo. En cambio Barcelona es un sitio muy, muy tradicional. Bueno, y el perfil de la pista ayuda un poco también para eso. Sí, pues es mucha curva rápida, entonces el trabajo de aerodinámica y eso es importante, entonces... Pero aquí, te digo, por eso pienso que McLaren, que le faltó en Mónaco, aquí sabe invertir un poquito con Ferrari, unos más rápido que los otros. Ferrari, a ver, aerodinámicamente va bien, pero aquí vamos a ver realmente dónde están. El problema de Ferrari es que las rectas aquí son muy largas y eso les va a costar muchísimo. Bueno, Juan, ¿usted diría que Mercedes, bajo esa lógica de que se puede invertir un poco el orden, por ejemplo, hablando de Ferrari, de McLaren, Mercedes va a volver a ganar aquí en Barcelona? Mercedes va a ganar si no se encuentran los dos pilotos en la primera curva como 2016 como Hamilton-Rosberg. Hamilton-Rosberg, puede... Pero A ver. Kimi se va a exponer de esa forma, ¿o usted cree que Kimi afloja? Ese es el problema de ser joven. Que Kimi todavía no piensa en campeonato y no entiende las consecuencias todavía. En cambio Russell sí. Y Russell no puede desaprovechar
una oportunidad de quitarle puntos a Kimi. Porque al final si se estrellan también le está quitando puntos. Exacto. Sí, si el otro va a ganar o algo, son puntos no perdidos. Y el problema es que tiene mucha ventaja, pero donde se estrellaran y Hamilton ganara, empieza esa bola de nieve y empieza la presión. Entonces, yo no creo, a ver, yo creo que van a tener donde estén uno al lado del otro, van a tener la conversación con Antonelli y decirle, venga, déjelo ganar. O sea, aquí no seamos inteligentes. Pero yo sé que donde Kimi tenga la oportunidad de pasar, se le va a tirar. Y nos va a dar buena televisión. Y nos va a dar buena televisión. Bueno, ahí Juan haciendo su predicción. Bueno, no es que vaya a pasar, pero... No, la mi última predicción... vez que dijo que venga, peleaba. hagamos predicción. Predicción es que gana Russell. Norris, Antonelli. No, yo digo que va a ser Antonelli. Para mí Kimi vuelve a ganar. Wow. No sé, veo a Kimi muy... Sí, está bien. Lo veo muy bien. Para mí Kimi gana. Y teniendo en cuenta lo que usted dijo de McLaren, apostaría por doble podio de McLaren. Uy, ¿y Russell? Para mí Russell lo veo Está en la embolatado. inmunda. Lo veo embolatado. Yo creo que por ser el tipo de pista de Barcelona que todo el mundo conoce, Russell va a andar muy bien. Y es la primera carrera, porque, a ver, piensen en esto. Australia es más permanente que callejero y Russell iba más rápido. En China es permanente y Russell iba más rápido. En Japón iban parecido, de pronto Kimi un pelo más rápido, pero iban parecido. Y después Miami callejero, Canadá callejero, Mónaco callejero. Y Kimi ha sido muy rápido. Volvemos a circuitos permanentes. Entonces yo veo a Russell. O sea, puede ser una muy buena temporada. Bueno, y fíjese que de hecho el año pasado Kimi empezó bien y cuando llegaron a Europa su temporada europea no fue buena, la de Kimi. Y entonces las cosas se van a poner muy buenas. Vamos a ver qué pasa. Esperemos porque la verdad uno lo que quiere es que haya más pelea, ¿no? Así que... Exacto. Así Entonces, que bueno. Y si dijera decepción del fin de semana, ¿usted quién cree que va a ser decepción en Barcelona? sorpresa puede ser los Red Bull. Que no, es que uno con los Red Bull uno nunca sabe dónde están. Puede ser una sorpresa buena o mala. Va a ser interesante, que tenemos que ver todo, es Leclerc. Para mí la gran pregunta es qué también va a estar Leclerc acá. Porque donde Leclerc no vaya bien acá y Hamilton vaya rápido con los mismos frenos, las mismas cosas, se vuelve ya un problema un poco mental para Charles, que no ha estado en esa posición. O sea, mejor dicho, lo que tenemos es un gran premio de Barcelona muy entretenido, el que se nos viene, Juan. Entonces usted se mantiene con su predicción. Russell, Lando y Antonelli. Sí, Listo. Russell, Lando, Antonelli. Yo me quedo con Antonelli y Lando Piastri. Así que... Yo a Piastri la veo complicada. Sí. Yo creo que vería más a Max. Yo diría que Max terminaría adelante de... Es que los Ferraris pueden estar acá sexto y séptimos. O la verdad, este fin de semana le puede costar mucho a Ferrari. Sí. O sea, difícil ilusionarse con una victoria de Hamilton en Barcelona. No, yo no la veo acá. No. Hasta que no traigan el primer paquete, que creo que para Austria pueden tener un paquete, una evolución nueva de motor. Podría llegar en Silverstone o en Monza de pronto. No, pero dicen que el primero es para Austria, que es la siguiente carrera. Sí, hablando un poco de la victoria de Hamilton en casa también, que sería épico en Silverstone, pero... Sí, pero Austria de pronto se daría más. Para Ferrari. Sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué nos trae la Fórmula 1. Y Juan, estaremos pendientes de todas las actualizaciones de este fin de semana. No tenemos formato sprint, tenemos práctica 1, 2, 3. Así que bueno, también es una oportunidad para que los equipos comparen. ¿Sabe qué nos faltó hablar? Los pilotos novatos, los jóvenes que van a estar corriendo en la práctica 1. Tenemos muchos pilotos jóvenes. Va a estar Polarón, por ejemplo, en el Audi. Sí, están todos. Está Fornaroli en el Vesti. McLaren, Vesti en el Mercedes. A mí lo de Vesti en Mercedes no hace sentido. Porque, a ver, me parece que Mercedes necesita a alguien. A ver, Vesti no estoy diciendo que es muy buen piloto, pero cuando ya paran de correr, si los tienen que poner a posición es complicado. Es lo mismo lo de Polarón. Sí, muy buenos pilotos reserva, pero no es fácil sentarse ahí porque ahí se les acaba la carrera sentados. Claro. Bueno,
Ya tendremos novedades también de cómo les va a estos pilotos jóvenes y por supuesto esperamos un fin de semana muy interesante de Fórmula 2, muchos colombianos aquí presentes. Oiga, no le pregunté su predicción del Mundial aprovechando que hoy empieza el Mundial. Uy, no tengo ni idea. Ojalá que nos vaya bien y ya. Bueno, esperemos que nos vaya bien a Colombia y por supuesto también a Sebastián Montoya este fin de semana en Barcelona.